Vamos a buscar el pasaje que vamos a estar meditando en la mañana de hoy, y se trata de el libro o la carta a los Hebreos. Vamos a buscar allí Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 6. Hebreos 12, del 1 al 6. El título para este mensaje es Puesta la mirada en Jesús. Dígale al que tiene a su lado: pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Jesús. Dígale a todo el que vea, adelante, atrás, a los lados: pon tu mirada en Cristo Jesús. Y vamos a leer el pasaje, Hebreos 12, del 1 al 6. Así está escrito, así nos dice el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a orar en esta mañana para pedir la dirección de Dios. Padre eterno y soberano Dios, aquí estamos, tu iglesia, tu pueblo, sediento de ti, de tu palabra. Por eso pedimos en esta hora y en esta mañana que la bendición de tu sabiduría, Señor, esté sobre nosotros en este día, Señor. Te rogamos que tu palabra hoy nos llene, nos alimente, nos fortalezca, nos levante, Señor, y que podamos salir de este lugar no mirándonos a nosotros mismos, no mirando a algo o a alguien aquí en la tierra, sino con nuestros ojos y nuestra fe puesta solamente en ti. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Por estos días en las redes sociales ha salido una noticia, no sé si ustedes la han observado, de algo que sucedió en una iglesia muy grande en Estados Unidos, cuyo pastor, es muy reconocido a nivel internacional, pero que en estos días o meses atrás ha estado un poco mal de salud, de pronto ya por los gajes del oficio, el desgaste de la vida, por la edad. Pues este hombre le ha tocado abstenerse de estar en el púlpito para evitar forzarse más de lo normal para poder tener una recuperación. Y por este motivo, uno de los pastores de allí, de esta iglesia, pues está tomando su lugar o reemplazándolo, por así decirlo, cubriéndolo, mientras que este pastor sale de ese proceso de salud, de ese proceso de recuperación. Esa iglesia es una iglesia, pues, dentro de las iglesias de sana doctrina. El pastor de allí también predica la sana doctrina, y el pastor que lo estaba en ese momento cubriendo, ellos hacen una reunión, una asamblea general donde van muchos pastores. Predicó hace unos días en la predicación de la asamblea de todos los pastores ahí en ese lugar de Estados Unidos. Pero este hombre, antes de empezar su predicación, quiso dar unas palabras honrando al pastor de aquella iglesia, y que es muy reconocido a nivel internacional, pero que lamentablemente sus palabras, quizás las que él escogió para hablar en público, no solo delante de las 5,000 personas que estaban allí aproximadamente, sino delante de todas las redes sociales y de millones de personas del mundo cristiano, expresó unas palabras no convenientes, por querer de pronto en gratitud hablar de su pastor, lo cual no está mal, que nosotros podamos honrarnos entre nosotros, pero que lamentablemente, usando unas malas frases y malas palabras, dio a entender de pronto que rozó o traspasó el límite de lo normal. Es decir, se expresó de él de manera
muy exagerada. Y este hombre o este pastor, al hacer esto, claro, de una en las redes sociales se disparó, que miren que son idólatras, que miren la idolatría de este pastor, que ellos predican en contra de la idolatría, y mire este pastor cómo se expresa, cómo lo exalta, cómo lo coloca en la cima del Everest, por encima de todo el mundo cristiano, que es el mejor, que sin él, mejor dicho, no pueden hacer nada. Y yo veía esta noticia, pero yo creo que como cristianos esto no es de preocuparnos. A mí no me preocupa que eso suceda, sino que más bien en cierto sentido me alegra en un sentido, porque pienso que Dios detrás de todo esto, permitiendo que estos hombres se equivoquen al expresarse hacia otro hombre, pero es con el objetivo de que nosotros sepamos que nosotros los hombres, los seres humanos, líderes, pastores, miembros de una iglesia, servidores, somos falibles, nosotros somos imperfectos, nosotros tenemos pecados, tenemos fallas. Y eso se evidenció ese día cuando este hombre de su corazón sobreexpresó el ministerio de este pastor de esa iglesia que les estoy mencionando. Quizás algunos de ustedes han visto la noticia, no quiero pues nombrar nombres de iglesia ni nada, solo quiero tomar esta ilustración, es una ilustración de un ejemplo real hace días, para que nosotros tengamos en cuenta que Dios permite todas estas cosas que ocurran para quitar precisamente la idolatría de nuestro corazón. Alguien dijo una vez que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y no necesariamente cuando la Biblia habla de idolatría y de ídolos, no solamente se está expresando, refiriendo a figuras de yeso, a hombres o mujeres plasmados en un yeso donde usted va a esa rodilla y le besa un pie, le besa una mano a una estatua. Sí, eso es idolatría, sí, eso es un ídolo, pero no solamente eso es un acto de idolatría, sino que nosotros tenemos ídolos en todo lugar y en todo momento. Nuestros hijos pueden ser un ídolo, nuestro trabajo podemos idolatrarlo, nuestros jefes, a nuestros padres, a nuestro pastor, a nuestra iglesia, puede convertirse en un ídolo. El dinero es un ídolo por excelencia, lamentablemente, en medio de nosotros. Y muchas cosas pueden convertirse en ídolos. Nuestra esposa, nuestro esposo, podemos hacer de ellos, de ellas, un ídolo. De nuestros estudios, de nuestra intelectualidad, de nuestros hijos, de nuestro mejor amigo, incluso del mismo ministerio, nosotros podemos hacer un ídolo. Entonces, yo pienso que esto ocurrió para que nosotros nos demos cuenta que a pesar que es una iglesia grande y que predica la sana doctrina, todos estamos expuestos a fallar en algún momento. Y esto pienso que Dios lo permite para que nosotros pongamos la mirada solamente en Jesús, solamente en el perfecto y solamente en lo perfecto. La Biblia nos llama y nos dice, nos enseña que la vida cristiana es una carrera. Nosotros estamos en una carrera. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el camino, porque precisamente es por donde tenemos que andar. La senda se llama Jesucristo. Y por eso dice que Él es el camino, porque ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en un nuevo camino. Donde nuestro anterior camino era de vivirnos por el pecado, por los ídolos, por la idolatría y por todo aquello que es ajeno a Dios. Y ahora Dios nos ha puesto en su gracia en el camino para que nosotros durante los años que podamos vivir en esta vida podamos y corramos esa carrera que se llama la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera. Y cuando nosotros vamos en un camino, y con esto no voy a decir entonces que Jesucristo tenga algún bache o algo así, pero cuando digo que vamos en el camino con Jesucristo, en el camino de nuestra vida cristiana, pues nos vamos a enfrentar y vamos a encontrar oposiciones, vamos a encontrar situaciones adversas en el camino, vamos a encontrar desavenencias, vamos a encontrar infinidades de obstáculos que se van a querer levantar en contra de nosotros los atletas o en contra de lo que Dios está haciendo en su pueblo. Y es una carrera que nosotros como cristianos hemos sido llamados, donde tenemos una meta, donde hay un objetivo, y esa meta es Jesucristo. Es ese camino donde nosotros vamos corriendo, transitando, pero mirando
mirando siempre lo celestial, mirando siempre a Jesús, no deteniéndonos a mirar las imperfecciones que pueda haber en nuestra vida, o las imperfecciones que hay en aquel o en aquella, sino que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras imperfecciones y de que fallamos, como creyentes estamos llamados a mirar a Jesús, a correr mirándolo a Él que es perfecto, a Él que es infalible, a Él que no miente, a Él que no traiciona, a Él que no se equivoca, a Él que no es infiel, a Él que ha jurado amor eterno para nosotros, a Él que ha jurado cuidarnos, ha prometido estar con nosotros, ha prometido llevarnos de su mano y nos ha garantizado que nosotros como cristianos vamos a llegar al fin de esa meta, que es lo que vamos a ver más adelante, con nuestra mirada puesta en Cristo y no en los hombres ni en ninguna cosa creada, porque los hombres vamos a fallar, nosotros vamos a equivocarnos en algún momento, y es por eso que el autor de Hebreos quiere enfocar toda su atención en Cristo, porque recordemos que los hebreos venían de una transición al cristianismo, donde venían de una vida con los sacrificios del Antiguo Testamento, donde había que matar un animal para el perdón de nuestros pecados, con la sangre del animalito, era por un año, y luego al siguiente año había que hacer otro sacrificio, y un montón de leyes y un montón de cosas que ellos tenían que hacer para recibir el perdón de Dios. Y en ese momento los hebreos estaban transitando en ese camino hacia el cristianismo, y algunos que se habían convertido, que ya Dios los había convertido al cristianismo y ya estaban en Cristo, lamentablemente todavía estaban mirando hacia atrás. Es decir, ya estaban en Cristo, y cuando uno está en Cristo estamos completos en nuestra vida y en nuestra salvación. Sin embargo, ellos, por ese proceso todavía de madurez y de crecimiento, aún tenían a Cristo, el sacrificio perfecto, pero miraban atrás y creían que tenían necesidad todavía de someterse al sistema, llamémoslo así, de sacrificios del antiguo pacto. Es decir, aunque Cristo ya los había tomado como hijos, como iglesia, ellos todavía estaban observando algunas cosas de la ley, para completar la obra de Cristo. Y no era necesariamente que Cristo no era suficiente, sino que todavía no habían crecido en ese conocimiento de lo que el Señor en su obra hizo y completó. Es decir, nosotros no completamos la obra de Cristo, Cristo la hizo completa para nuestra salvación. Entonces ellos venían de ese lapso, y lo que el autor de Hebreos dice acá es enfocar la mirada, enfocar nuestra fe. Por eso, hermanos, es lo más perjudicial y lo más dañino para nosotros como creyentes enfocar nuestra esperanza en algún ser humano. Y no estamos diciendo que usted no pueda honrar a algún ser humano acá en la tierra, pero una cosa es honrar y otra cosa es que mi corazón esté plenamente confiado en alguien, y estamos hablando de nuestra salvación, sino que lo que aquí Hebreos está diciendo es que toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza debe reposar solamente en Cristo Jesús. Usted y yo somos salvos por la obra que Cristo hizo, y que durante esta carrera cristiana nosotros no estamos completando esa obra, sino que Cristo más bien la está evidenciando en nosotros. Lo que los hebreos querían era como completar, como que añadir a la obra perfecta de Cristo otras obras, como para completar la salvación que Él nos dio. Entonces, por eso en el capítulo 12 empieza diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos que menciona el autor de Hebreos? Es en el capítulo 11, que vemos cómo Dios salva a su pueblo desde el Antiguo Testamento por medio de la fe, y cómo estas personas del Antiguo Testamento, que no tenían la revelación completa como nosotros, que ya estamos en el Nuevo Pacto y tenemos la palabra completa, cómo ellos en esa carrera, es lo que está mostrando en el capítulo 11, fueron sostenidos sin desmayar.
lo que nos está mostrando es cómo esos testigos, cómo esos antecesores nuestros fueron sostenidos por la gracia de Dios y se les garantizó perseverar hasta el final y fueron salvos por medio de la fe. Aquí no se está hablando de personajes como Moisés, de personajes como Abraham, no se está hablando de personajes como Enoc, de personajes como Noé, que Dios usó grandemente en el transcurso de la historia. Sin embargo, si notamos, aquí Hebreos no está diciendo entonces, como Abraham hizo esa gran obra, miren a Abraham, como Moisés abrió el mar en dos y para que el pueblo de Israel pasara, hizo todos estos prodigios y señales, entonces pongan la mirada en Moisés. No, sino que más bien lo está mostrando como diciendo que el ejemplo que nuestros antepasados nos dejaron deben servir como aliciente, deben servir como para, llamémoslo así, infundirnos ánimo para seguir en la carrera cristiana, reconociendo que vamos corriendo pero que no vamos solo, que vamos transitando pero que no estamos solos, que el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y podemos ver, si usted puede leer en sus casas el capítulo 11, cómo por la fe estos hombres fueron usados, fueron preservados y el Señor les dio perseverancia. Entonces nosotros tenemos una gran nube de testigos. Hay hombres que en la actualidad Dios usa grandemente en la predicación, en la enseñanza, y no estamos diciendo que no podamos de pronto extraer enseñanzas de hombres que Dios ha usado. Sí se puede, pero lo que no podemos es nosotros mirar a esos hombres terrenales como algo infalible, como que es la verdad absoluta, como que es sin error. Ese es allí el problema. Entonces él dice, tenemos una nube de testigos, una nube de testigos. Entonces, como tenemos esa nube de testigos que están puestos para, en lo que Dios los usó, animarnos, entonces dice que nosotros debemos hacer algo y es despojarnos de todo peso. ¿Cuál peso está hablando acá? El querer mirar hacia atrás para seguir haciendo lo que el antiguo pacto decía cuando ya Cristo se les había revelado, el querer añadir ese peso de esa cierta incredulidad, de todavía no estar satisfechos en Cristo. Entonces nosotros como cristianos en la carrera, y no solo como cristianos, sino que ponemos el ejemplo de los atletas, los que corren 100 metros planos. Si usted se fija, esas personas tienen que despojarse de prácticamente todo y la ropa que ellos usan es ultra liviana. La ropa que usa un atleta y cómo se prepara es con una ropa ultra liviana. Usted no va a ver un atleta corriendo en la pista a los 100 metros planos con una cadena de oro de 28 quilates, con un tremendo Rolex, un reloj así grande, con un pocotón de manillas. No lo va a ver. Es más, usan hasta el pelo corto, porque cuanto más o cuanto menos peso ellos tengan, van a poder correr la carrera de manera más liviana. Si usted se fija en esos detalles, su ropa no tienen accesorios ni nada de esto puesto, porque ellos están corriendo, ellos van a correr y necesitan despojarse del peso. Asimismo lo ilustra el Señor con nuestra vida cristiana. Hay cosas en las que nosotros debemos despojarnos, que solamente Dios conoce. Hay cosas que aunque ya somos cristianos, sabemos que todavía son obstáculos y todavía los preservamos. Hay cosas en nuestra vida cristiana en que nosotros debemos desarraigarnos todavía. El problema de los hebreos era que estaban arraigados al Antiguo Testamento, según el contexto. Pero de pronto nosotros no estamos arraigados al Antiguo Testamento. De pronto nosotros aquí no estamos pensando en que, bueno, luego del culto vamos a sacrificar un animalito allá en el patio para que ese animalito, esa sangre, sea que nos limpie y que nos lave. No, de pronto nosotros no estamos pensando en eso. Pero ¿qué es eso en tu vida que todavía te causa peso, que todavía pesa? ¿Será que es algún ídolo, como lo mencionábamos al principio? ¿Será que es la pereza? ¿Será que es la mediocridad, la falta de oración, la falta de adoración, la falta de servicio, la falta de disposición? Hay muchas cosas en las que nosotros como cristianos debemos despojarnos para correr esa carrera de manera más liviana.
Y por eso Hebreos dice, despójense de todo peso y del pecado. Mire que hace como una distinción, porque podría decir de todo peso del pecado, pero es peso y del pecado, aunque el pecado es una gran maleta que hace peso en nosotros. Por eso la Biblia nos llama a arrepentirnos y a apartarnos. Y ese arrepentirnos y apartarnos es tener esa maleta de pecados que nos encorva y no nos permite correr. Arrepentirnos es despojarnos de eso para poder correr la carrera sin ese maletín lleno de piedras, lleno de peso que es el pecado. Por eso dice, despójense. Y ese peso, miremos acá esta analogía. Los hebreos era porque todavía estaban arraigados a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. Ellos tenían ese problema, miraban mucho atrás, querían, sí, estoy en Cristo, pero primero, debo hacer esto que la ley me manda. Ese era el problema. Ok, traigámoslo, entonces eso, ¿cómo se aplica a nosotros? Si ese no es nuestro problema, de querer sacrificar un animal allá en el patio. Ok, entonces nuestro problema es, y que muchas veces se convierte en peso, es cuando nuestra mirada todavía está en aquella vieja manera de vivir que nosotros teníamos. Es cuando nuestra mirada todavía está puesta y contemplan que yo todavía puedo practicar aquellas cosas que vienen arraigadas del viejo hombre que todavía participa o que todavía mora en nosotros. Ese remanente, ellos apegados al Antiguo Testamento, pero nosotros quizás todavía, ya estando en Cristo, ya habiendo sido libertados, como dice la Escritura, es posible que todavía estemos contemplando, considerando volver a aquellas prácticas las cuales Dios dijo de las que tenemos que arrepentirnos y de las que tenemos que apartarnos. Quizás somos cristianos y estamos mirando hacia atrás diciendo, pero yo la pasaba bien cuando, pero yo me divertía cuando, pero yo la pasaba bien cuando andaba con esa o ese personaje o esa persona. Pero yo hacía esto que no es tan grave, puedo volver a hacerlo, eso no hay problema. Es un pecado, pero es un pecado pequeño. No hay pecado pequeño, nosotros somos los que los minimizamos. Con esto quiere decir que quizás ese peso se está convirtiendo en todavía parte de nuestra mente y de nuestros deseos estar allí, pensando en querer volver atrás. Pero como decíamos en la clase, el cristiano ha sido puesto en una carrera donde nosotros somos un vehículo, donde Cristo el Señor por el Espíritu Santo es el conductor y nosotros como vehículos, los cuales hemos sido diseñados sin marcha atrás. No es una carrera en retroceso hacia atrás, es una carrera hacia adelante. Y decíamos que de pronto algunos en esa carrera van a avanzar más que otros, otros van a ir un poco más rápido, otros van a estar cayendo si se levantan y siguen adelante, donde van a haber obstáculos, contratiempos, pero donde Dios ha asegurado nuestra victoria. Hermanos, nosotros como creyentes estamos corriendo, mire esta buena noticia, nosotros como creyentes no estamos corriendo para ganar la salvación o algo así, sino que estamos corriendo en la salvación, es decir, estamos corriendo una carrera que ya Cristo ganó. Una carrera donde Cristo ya quitó de nosotros el peso de la condenación y del pecado. Y si Cristo ya quitó ese gran peso de nosotros, ¿por qué nosotros queremos añadir carga a nuestra carrera? Con nuestros pecados pasados, nuestra vida vieja. Querer traer cosas del fantasma del viejo hombre. ¿Por qué? Estamos corriendo una carrera donde ya se nos garantizó el triunfo, donde ya se nos garantizó la victoria. ¿Qué dice la Escritura? Que en Cristo somos más que vencedores y que Cristo nos lleva en esta carrera de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero a pesar de que esa carrera ya está ganada, Cristo no nos está absteniendo o nos está restringiendo a correrla. A pesar que ya está ganada, el Señor nos dice ven, el Señor nos dice corre, el Señor nos dice avanza, el Señor nos dice crece, el Señor nos dice comprométete con mi obra, el Señor nos dice avanza, sigue hacia adelante. Debemos correr la carrera, pero ya no confiando en nuestras fuerzas, ya no confiando en nuestro poder, ya no confiando en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él ya hizo y en lo que Él ya está haciendo. Estamos en una carrera donde el premio ya ha sido ganado por Cristo, triunfando en la cruz
en esa carrera de su vida terrenal aquí con nosotros. Entonces nos dice, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es ese peso? Solamente Dios lo conoce. Solo Dios conoce qué es lo que está causando peso y tropiezo en tu vida para avanzar. A veces uno dice, pero yo estoy en Cristo y como que no crezco, como que no avanzo. Ok, eso es un buen síntoma, número uno. Porque hay una convicción de que algo está mal. Por eso está bien cuando usted se examina y dice, pero no avanzo. El segundo paso es, identifique qué es entonces lo que no te deja avanzar. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son esas obras de la carne que todavía no me dejan avanzar, en las cuales todavía contemplo, las cuales todavía abrazo, todavía consiento? Es de examinarnos, hermanos. Y también debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Ahí está hablando del viejo hombre. Pecado que nos asedia es como que ese león a la expectativa mirando para ver cómo nos va a cazar, cómo nos va, y está ahí al lado de nosotros. Pues la Biblia está diciendo que nos despojemos de ese peso y del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. O, bueno, ya el cristiano no lo separa, pero el pecado nos aleja. Es como que usted va corriendo la carrera y el pecado lo que hace es que la meta esté mucho más lejos y se haga más tediosa la carrera. Pues Dios dice que en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, debemos arrepentirnos. Lo que hablaba nuestro hermano Héctor en la introducción a la oración. Arrepentirnos, y Dios ha prometido quitarnos esa carga del pecado, perdonarnos. Dios ha prometido su perdón. Entonces ese pecado nos asedia, es decir, que está al acecho. ¿Y cómo dice? Entonces, despójate de ese peso y del pecado y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ve que aquí lo ilustra como un competidor, usted va corriendo y yo, esa carrera que tenemos por delante. Entonces, esa carrera, ¿cómo la corremos? Mirando aquí en el versículo 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque Jesús, el Señor, es el autor y consumador de la fe. Es decir, yo no soy el autor de mi propia fe. Por eso la palabra nos muestra que nosotros no somos el autor de nuestra salvación. Nosotros no somos autores de la salvación, no somos autores de la fe, sino que el autor y consumador, ¿quién es? Cristo. La fe no es de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Esa es la fe y de allí viene la fe. Jesús es la fuente de toda fe, es el autor. Y no solo es el autor como el que inicia la fe en nosotros, sino como quien la mantiene en nosotros en la carrera, y por eso dice que es el consumador. Recuerden que las palabras del Señor en la cruz, esas últimas palabras fueron consumado es. Es decir, yo completé la obra, yo terminé la obra. Yo he hecho y he cumplido todos los parámetros, toda la ley, he cumplido, he vivido la vida que el Padre exige que no podemos vivir, pero Cristo lo hizo. Consumado es, he terminado, lo he hecho. Entonces dice que corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Fíjese que no dice, como les decía anteriormente, pongan los ojos en Moisés o pongan los ojos en Enoc. Miren qué gran hombre es Abraham, miren qué gran hombre es Noé. No, está diciendo que aunque ellos hicieron, o Dios hizo muchas cosas grandes en ellos, nuestra fe debe estar puesta en Jesús, en el perfecto, en lo perfecto. Él es el autor, Él es el iniciador y Él es el consumador de nuestra fe. ¿Y cómo se vio eso en la vida de Jesús? El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús también corrió una carrera. Jesús también corrió una carrera. No para salvarse, por supuesto que no. La carrera de la voluntad de Dios en la tierra. Jesús corrió, mirando al Padre. Jesús corrió con la mirada puesta y en el enfoque en la voluntad de su Padre. Jesús nunca se salió ni a la derecha ni a la izquierda de lo que el Padre le había dicho que hiciera en esta tierra. No hubo error, no hubo mancha, no hubo distorsión en la carrera que Cristo ya vivió, en ese camino que Cristo ya trazó y el que nosotros debemos transitar.
Dice, por el cual el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? Completar la voluntad del Padre. Esa era la motivación, si lo podemos llamar humanamente, en Cristo, de seguir adelante. La voluntad del Padre. Ahora pregunto, en esta carrera, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motivó hoy a venir a la iglesia? La motivación de Cristo era el gozo puesto delante, es decir, consumado es cumplir la voluntad de Dios, era glorificar a Dios. Pero les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, ¿qué te trae hoy a la iglesia? ¿Qué te motivó a venir? ¿Qué nos motivó a venir? ¿Qué nos motiva a leer la Biblia? ¿Qué nos motiva a estudiar su palabra? ¿Qué es lo que yo estoy viendo delante? ¿En dónde estoy enfocando mi mirada? Al correr, al caminar, al transitar esa vía, ese camino. ¿Qué nos motiva a buscar a Dios? La motivación de Jesús era el Padre. Entonces la motivación del creyente únicamente debe ser glorificar a Dios, glorificar al Señor, glorificar lo que Jesús ha hecho. Entonces, con ese gozo puesto delante de él, esa era la meta. La meta de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Y en eso él se gozó. Y por eso dice que él sufrió la cruz. En ese camino él sufrió la cruz, en ese vía crucis. Y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, podemos decir acá que el mismo gozo que Dios ha puesto delante de nosotros, que es esa meta que vamos a ver en Filipenses ahorita, que es ser semejantes a Cristo, es la que nos debe mantener a nosotros. Y menospreciar el oprobio, es decir, no darle un sobrevalor al sufrimiento que nosotros tengamos en este mundo, no sobrevalorar, porque muchas veces viene el oprobio, viene la aflicción y nosotros sobrevaloramos esas cosas por encima de Cristo. Y muchas veces esas cosas se convierten en peso que no nos permiten seguir porque nos enfocamos es en la tormenta, en el temblor, en la tormenta, en la turbulencia, pero no en Cristo. Pero ¿qué pasó? Aunque Jesús en ese vía crucis, en esa vía a la cruz, tuvo de toda clase de dificultades y de adversidades, siguió adelante con su mirada puesta en el Padre, en la voluntad de Dios. Menospreció lo oprobio. Él dijo, no, este oprobio, este sufrimiento que estoy viviendo no es más grande que hacer la voluntad de Dios. Y de ese mismo valor nos enseña Jesús que nosotros debemos equiparnos. De ese mismo valor, de mirar la gloria de Dios mucho más grande y por encima de todas las cosas que nosotros vivamos en este mundo. Y se sentó a la diestra de Dios. Por eso el versículo 3 nos hace el llamado nuevamente de enfocarnos en Jesús y dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que, mire, que les decía el tema del ánimo. Aquí dice, para que vuestro ánimo, para que fueron puestos los testigos y Dios usó en gran manera a muchas personas y nos muestra la obra de Cristo, que es nuestra principal motivación, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el camino nos podemos cansar. Claro, en una carrera un atleta se cansa. Pero aunque podemos cansarnos, Dios ha prometido que no nos dejará desmayar. Cuando alguien se desmaya, quedó inerte, quedó ahí. Quedó inerte, alguien se desmaya, no puede correr, quedó inerte. Pero Él dice acá que las pisadas de Jesús fueron puestas delante de nosotros para seguirla y mirar su obra, cómo menospreció el oprobio, cómo menospreció el sufrimiento, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, puede cansarse, podemos cansarnos, pero no al nivel de desmayarnos. Porque dice para que no se canse hasta desmayar. ¿Que nos cansamos? Claro. Por eso Dios ha puesto los medios de gracia. Por eso un peso en esa carrera puede ser nuestra falta de oración. Puede ser nuestra falta de compromiso con la obra del Señor. Porque ¿dónde entonces Dios nos fortalece como atletas? En su presencia.
por su palabra, por la oración, por su Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros. Entonces el versículo 4 dice, porque aún ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién resistió hasta la sangre combatiendo por el pecado? Cristo combatió contra el pecado hasta la sangre, derramó su sangre por causa del pecado, para derrotar el pecado allí en la cruz. Pero dice que ustedes no han resistido todavía hasta la sangre. No hemos resistido de tal manera que sudemos gotas como de sangre, como dice la Escritura, no lo hemos hecho, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, coloquemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestras esperanzas solamente en Jesús, solamente en lo que Él hizo. Solo Jesús nos garantiza fidelidad, nos garantiza verdadero amor, nos garantiza verdadero cuidado, nos preserva de desmayar, de caer, solamente en Cristo Jesús. Coloquemos nuestra mirada en Él. Dios ha usado a grandes hombres y no está mal que honremos, que usted honre a alguien, no está mal, no estamos diciendo que no. Pero una cosa es pasar de la honra a la idolatría, pasar de la honra a depositar mi esperanza y mi confianza en alguien o en algo que no me puede dar lo que Cristo me dio, vida eterna. Entonces el llamado, hermanos, en esta mañana es a despojarnos, es a arrepentirnos de nuestros pecados. Y la palabra dice que Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de toda nuestra maldad y que derramó su sangre para que seamos limpiados por Él. Y allí el Señor dice que enviará refrigerio para nosotros, enviará socorro, auxilio para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a reconocer cuál es ese peso, cuál es ese pecado que todavía te asedia, que todavía contemplamos, que todavía abrazamos. El Señor nos llama a arrepentirnos y apartarnos para correr esa carrera, no con el pecado y Cristo, sino en Cristo nos lleva. Y a pesar de que podamos caer en esa carrera, la Biblia dice que no nos vamos a detener, sino a perseverar. Oremos.